Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. La primera lectura nos presenta el milagro de la curación de un hombre que pedía limosna y que le dice Pedro, no tengo oro ni tengo. Yo me sentía rompiendo piñata, ¿verdad? Cuando leían eso. No tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y en nombre de Jesús, el resucitado lo curó. En nombre de Jesús. Y es que Jesús sigue caminando en medio de nosotros, como con los discípulos de Emaús. Sigue actuando. Y sigue actuando en nuestras vidas, en la vida de los hombres. Y por eso hoy quiero contarles la vida de un médico que es santo. El primer médico santo contemporáneo. Hubo muchos santos médicos en la antigüedad, pero modernos, contemporáneos, fue el primer médico elevado a los altares contemporáneo. Lo elevó San Juan Pablo II. Primero lo hizo beato San Pablo VI y después San Juan Pablo II. En los años 80 lo hizo santo. Y quiero platicar de él también, porque él era terciario franciscano. Y aquí hay varios terciarios franciscanos, creo. A ver, levanten la mano los terciarios. Uy, pensé que eran muchos los que venían a misa a diario. Son 2. Muy bien, sí, tú y otra hermana. Yo pensé que iban a levantar la mano unos 20 terciarios franciscanos, porque San José Moscati, terciario franciscano, todos los días iba a misa. Todos los días iba a misa. Bueno, ¿quién fue San José Moscati? San José Moscati era hijo de un juez. Su abuelo también había sido juez. Y su familia quería que fuera juez, porque además su mamá era descendiente de marqueses, era un marqués. Entonces era un hombre aristócrata, su padre juez y su madre descendiente de marqueses. Un día, todos querían que él fuera abogado, que él fuera juez como sus padres y su abuelo, pero un día sucede un accidente cuando él es niño. Su hermano se cae de un caballo y quien ve al resucitado no es el hermano que se cae del caballo, como Pablo, es él. Con la enfermedad de su hermano queda profundamente conmovido y este accidente tan terrible que después llevó a la muerte a su hermano tocó su corazón. Y junto a su casa, cerca de su casa, un hospital que estaba consagrado a la Virgen María. Esto en el sur de Italia, en Nápoles. El hospital era para la gente incurable, para la gente que ya no sabían cómo tratarlos y que solo esperaban que murieran. Él desde chiquito los veía. Estos dos acontecimientos, el accidente de su hermano y el ver a lo lejos a los enfermos incurables, el hospital se llamaba Santa María del Popolo. Ahorita les cuento por qué se llamaba Santa María del Popolo. Entonces, él veía a los enfermos y como Pedro que veía al enfermo, también decidió curarlo y curar a los enfermos. Su familia pegó el grito al cielo cuando supieron que quería ser médico. Cualquiera de nosotros nos sentiríamos orgullosos que nuestro hijo fuera médico, pero su familia, que era de marqueses y de gente tan connotable, esperaban otras cosas de él. Empezó a ser médico y además empezó a dar clases desde muy joven. De hecho, siendo muy, muy joven,
lo hicieron director médico del Hospital de los Incurables. Era un hombre prestigioso, tan prestigioso que el hombre más famoso de Italia solamente iba a que él lo atendiera. ¿Quién era? Enrico Caruso. Víctor debe saber quién es, un gran cantante, el más grande cantante de ópera de la historia. Entonces, Caruso iba a él para atenderse. Pero pronto se dio cuenta este médico que tenía que cuidar a los pobres. Era un hombre de misa diaria, como digo. Y decía a sus alumnos, porque daba clases y se dedicaba a la investigación, decía: no solo son cuerpos los que están frente a nosotros, sino templos que tienen un alma. Y entonces San José Moscati se ponía a cuidarlos con tanto amor y se enamoró. ¿Y se enamoró de quién creen? De una princesa, ni más ni menos. Pero un médico tiene vida propia y entendió eso. Él estaba profundamente enamorado de una princesa de verdad. Él era marqués. Entonces, cada vez le consumía más el fervor de ver a los enfermos. Y empezó la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la primera. Y entonces le pidieron que fuera el responsable de los enfermos de la guerra. Y tomó una determinación. No se casa. Se da cuenta que su vocación es ser célibe. Porque el celibato no solo es para los sacerdotes. Hay quienes, enamorado, teniendo literalmente una princesa, porque a todo mundo le dice: es que es mi princesa. No, él sí tenía una princesa de verdad. Todas son princesas y reinas. Bueno, una princesa decide decirle que va a dedicar su cuerpo y su alma todo el tiempo, no solo a los enfermos que pueden pagar como Caruso grandes cantidades, sino a los enfermos más pobres. Hay una peste y todos sabemos cómo sufren los médicos durante la peste. Durante una pandemia lo vimos, cómo sufre la familia. Él no tenía ninguna necesidad económica, pero se fue al lugar más pobre y donde estaban peor los enfermos a cuidarlos. En su vida hubo muchas desgracias y entonces, ya convencido, se dedica a atender a los enfermos. ¿Y saben cómo era su forma de cobrar? En la entrada de su clínica, del lugar donde atendía, tenía una canastita, como el misa, ¿verdad? Y tenía un letrero que decía: si tienes, da. Si necesitas, toma. Y entonces su hermana se molestó y dice: es que ahora estás viviendo, y no solamente viviendo, sino repartiendo la fortuna de la familia. La hermana se enojó. ¿Cómo que está bien, si quieres no cobres? Pero no solo no cobras, estás dando ahí. Entonces, si tienes, da. Si no tienes, toma. Aquí lo podemos traducir como: si tienes, da. Si no tienes, pide. En la iglesia estamos siempre para ayudarte. Hace unos días les decía, ¿verdad?, que cuando venga la gente a pedir limosna, no dice que Pedro le diera ahí. Nosotros no damos limosna en misa, que damos ofrenda. Pero la limosna sí no es sana. Nosotros a todo el que toca nuestra puerta no le damos limosna, le damos ese día trabajo. Quizá no podamos contratarlos,
porque ya tenemos personas contratadas, pero si alguien viene y pide limosna, le decimos, el trabajo dignifica. Hay que barrer toda nuestra iglesia y le pagamos. Entonces, si tienes, da. Si no tienes, si necesitas, toma. Puso así San José Moscati. Todos los días se iba a misa. Y cuando la gente quedaba curada, porque además se fue al lugar de los enfermos incurables. Y en este hospital, cuando la gente quedaba curada, y le decían, muchísimas gracias, doctor, es usted muy bueno, les decía, no, yo no soy bueno, Dios es el bueno. Y quiero que me pague de un modo. Después sí les cobraba. Y le decían, pero ya le dejé ahí en la canastita. Váyase a confesar. Y así les cobraba. ¿Quiere pagarme? Váyase a confesar. Para quedar completamente curado y sano. Y un día estaba cuidando a los enfermos cuando él vivía en Nápoles, y cerca de Nápoles hay un volcán que se llama Vesubio, que ha dado muchos sustos en la historia, no sustos, ha hecho grandes catástrofes en la historia. Y él estaba atendiendo a un enfermo muy grave cuando fue la erupción. Los temblores fueron terribles. Él no se movió, todo el mundo salió huyendo, enfermos, todo. En ese momento, él no podía dejar al enfermo. No sé si lo estaba operando, pero no lo abandonó. Todo el mundo se salió del hospital. Sacaron a los enfermos. Cuando él terminó la operación, sacó al enfermo. Y en cuanto él salió, ¿qué creen que pasó? Se cayó el hospital detrás de él. Exactamente detrás de él. Y él daba clases y era un gran investigador. De hecho, él fue de los grandes promotores de la insulina, que hoy, pues sabemos, es un tratamiento muy importante para los diabéticos. Los diabéticos, récenle a San José Moscati. Y él no la descubrió, pero él la promovió. Y como era un hombre muy prestigioso, cuando la gente, los doctores dudaban en usar la insulina, él escribía artículos. Él era un hombre muy culto. Escribía en las revistas científicas más importantes de su época, daba clases e incluso quisieron hacerlo, darle una cátedra muy importante en Italia, en una gran universidad. Él no aceptó, daba clases porque consideraba muy importante enseñar a los jóvenes. Y les decía a los jóvenes médicos, no es la ciencia, fíjense qué frase tan bonita, los que traen con qué anotar, anótenla. Y le ponen San José Moscati decía, no es la ciencia, sino la caridad la que ha transformado al mundo. No es la ciencia, sino la caridad la que ha transformado al mundo. Y él era un gran científico. Él en las mañanas iba a misa, atendía enfermos, después daba clases y después se dedicaba a la investigación. Pero no a estudiar, a investigar. Era un gran investigador, tanto que publicaba en las revistas más importantes de su época, en alemán, en inglés, en italiano y en francés, que hablaba perfectamente. Era un hombre extremadamente culto. Como terciario, y a ver, las dos terciarias, anoten esta frase. Él fue dando todo lo que tenía, como Francisco, ¿verdad? Y fue convenciendo poco a poco a su hermana, que pasó de enojada a su gran colaboradora. Lo apoyó en todo. Cuando ya había dado todo,
dijo: en ese nada encontré mi todo. En ese nada encontré mi todo. Qué frase tan profunda. En ese nada encontré mi todo. Y les decía a sus alumnos: ama la verdad, mostrándote como eres, sin fingir, sin miedo, porque en Italia, en esa época, ser católico era muy atacado. Ser científico y ser creyente era signo de burla. Y él les decía: ama la verdad, mostrándote como eres, sin fingir, sin miedo. Cuando lo canonizó San Juan Pablo II, decía, fíjense qué frase tan hermosa dijo San Juan Pablo II: San José Muscati es la actualización concreta del ideal del cristiano laico. ¿Cómo ser un laico? Decía San Juan Pablo II, como San José Muscati: profesional, generoso, culto, amable, servicial. Decía San José Muscati: no solo hay que admirarlo, hay que imitar a San José Muscati. Era un hombre ¿cómo es un cristiano laico? Dijo el día de la canonización. Dice: un hombre que vive con compromiso y seriedad. San José Muscati vivió con compromiso y seriedad. Decía San Juan Pablo II: San José Muscati tenía conciencia de que Dios lo colocó en este mundo para operar según los planes de Dios. También Dios a ti te colocó en este mundo para operar, para actuar según los planes de Dios. Y te preguntaría: ¿cuáles son los planes de Dios para ti hoy? Siendo abuela, mamá, siendo músico, maestro, siendo jubilado, ¿cuáles son siendo abogado? ¿Cuáles son los planes de Dios para ti? Siendo terciaria, siendo devota de la Virgen de Guadalupe, siendo ministra de la comunión. ¿Cuáles son los planes de Dios para ti? Reflexionémoslo en un momento de silencio. Tarea. También para mí, porque yo no la he visto. He visto muchas veces que hay una película de San José Muscati. Yo nunca la he visto, no la conozco, pero dicen que es muy bonita. Tarea para ustedes y para mí: buscar la vida de San José Muscati.